Porque entonces, ¿vieron la recta, eso ya lo vimos, me acuerdo que igual hicimos ejercicios de eso. Eh, Pregunta, ¿vieron esto que eran de rectas, voy a escribir, paralelas y perpendiculares? ¿Eso lo vieron? Sí, ¿Sí? sí. Ya, está bien. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo se hacen estas cosas? ¿Se acuerdan? Eso era con la pendiente, ¿no? ¿Ya? Algo así De qué como manera que exactamente? M1 por M2 si eran... ¿Cómo era? No, si eran paralelas era M1 igual a M2 y si eran perpendiculares era M1 por M2 igual a 1. A menos uno. A menos 1, eso. Casi, casi. Eso. Sí, no, pero súper bien, claro, eso es. Sí, 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 claro. Esa es la manera, ¿no? ¿Se acuerda usted? De más que se acuerda, pero se lo voy a recordar igual por si acaso. Las rectas que son paralelas, claro, son estas que no se cortan nunca, po, ¿no? Y como uno las mira, porque como no se cortan nunca es porque tienen la misma inclinación, po. Las dos se inclinan de la misma manera, por eso tienen la misma pendiente. ¿Ya? Y en el caso de las rectas que son perpendiculares, se lo voy a recordar por si no se acuerda. El concepto que son rectas perpendiculares son las rectas que se cortan en 90 grados. ¿Ya? Entonces una cosa así y la otra será, qué sé yo, así, ¿no? Entonces se forma un ángulo, justamente un ángulo recto aquí. Esas son rectas perpendiculares y claro, efectivamente lo que tiene que cumplir es que la pendiente de una multiplicada por la pendiente de la otra te tiene que dar menos uno. Esa es como la manera, ¿no? Ya, súper bien. Eso de hecho es importante, ambos son importantes para lo que viene después porque, por ejemplo, cuando tú habláis de, no sé, tenía una circunferencia, por ejemplo, ya pasándonos al siguiente tema, tú tienes una circunferencia, me imagino que el profesor se lo mencionó, pero se lo voy a recordar igual. Cuando tú tiras del centro a cualquier punto, el punto que se te ocurra, ¿ya? Desde un punto, partís desde el centro y tomáis un punto cualquiera de la circunferencia y trazáis esa recta, ¿ya? Que eso se llama la recta radial o el segmento del radio, etcétera. Tiráis esa línea roja y muestras esta línea verde que es la tangente, ¿ya? Esa, me imagino que ustedes deben saberlo, pero el ángulo que se forma entre la tangente y la recta radial es de 90 grados. Es justamente es perpendicular. ¿Sí? ¿Les dijeron eso? ¿Vieron rectas tangentes a circunferencias? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Súper. Entonces, por ejemplo, claro, ese es un teorema como fundamental en geometría. Y otro también que es bien importante, que quizás también lo vieron, también se lo voy a recordar por si acaso. También otro teorema bien importante es, de nuevo, toma una circunferencia y tú trazas un diámetro, ¿ya? A ver, dibujemos el centro. Y ahí está el centro de la circunferencia. Tú trazas un diámetro, es decir, una recta que pasa por el centro y corta ahí justamente en la circunferencia, ¿ya? Trazas ahí un diámetro. Si ahora tú trazas y dibujas cualquier otro punto en la circunferencia, cualquiera, por ejemplo ese, acá se forma un triángulo. ¿Sí? Este teorema también es súper importante. Se forma un triángulo entre esos tres puntos, ¿no? Los tres puntos que cortan en la circunferencia. Y ese triángulo también hace un ángulo recto. Aquí. ¿Se acuerda de ese teorema? También es algo súper... No sé si el profe le habló de esto, pero es como un resultado súper importante en geometría. ¿Les suena haber visto eso alguna vez? De hecho, era de que tomando el arco ese, no importa dónde pongamos el punto, siempre sea 90 grados o algo así. ¿Cómo? Perdón, de nuevo. Tomando el arco
tendido al ángulo de 180 grados, no importa dónde pongamos el punto, siempre será Sí, 90 grados. precisamente, el ángulo rojo, o sea, el puntito que está en rojo puede estar en cualquier parte. ¿Mm? En cualquier parte. Y eso te va a dar un triángulo que es rectángulo siempre. También. ¿Eso qué significa? Significa que precisamente, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién, pues significa que esta recta que une ese punto rojo con ese vértice del triángulo, con esta otra recta que une el punto rojo con el otro vértice, esas dos rectas son perpendiculares, pues. ¿Mm? ¿Sí? Igual que en el caso de acá, también hay perpendicularidad, también aquí, ¿no? Esos son dos teoremas re importantes. Ya, entonces, ¿cómo se argumentan esas cosas o no? ¿O cómo podemos hacer un ejercicio al respecto? Por ejemplo, ya, voy a dejar estas cosas ahí porque igual son re importantes. Pero ahora vamos a especificar un poco más la circunferencia. ¿Se acuerdan cómo es la circunferencia? La ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Es ax cuadrado más bxy más ci más dx más ei más f igual 0, creo. Ya, eso que estás diciendo tú, eso se llama, no es la ecuación de la circunferencia, eso se llama, que igual no está malo, pero es otra cosa, eso se llama la ecuación Ah. general de grado 2, Ah, ya. la ecuación cuadrática general. Eso no es precisamente una circunferencia. Eso igual La es... forma general de la ecuación de la circunferencia, eso sería, ¿no? No, tampoco, mira, Ah, pero le voy a explicar, es una muy buena, es que ese tema igual es re importante. Cuando tienes esto, esta ecuación es súper importante. X cuadrado más by cuadrado más cxy más e por x más f por y más g. Algo así, me dijiste creo, ¿no? Igual 0. sí, creo que sí. Algo así Al tiene que final ser. lo perdí. Sí, Esta cuestión de dx, acá... y f. No, pero es lo mismo. Ah, me faltó. ¿Verdad? Me salté la D. Ya. Esta cuestión de acá se llama la ecuación general de grado 2. Anote eso por ahí. Ecuación cuadrática general. Okay. Ya, eso se llama la ecuación cuadrática general. ¿Cuál es la gracia de la ecuación cuadrática general? Sí, eso, gracias Yelen. Lo voy a revisar ahora. ¿Qué es esto? Que igual es importante que sepan qué es esta cosa. Esta cosa, la ecuación cuadrática general, es la versión general de la ecuación cuadrática cuando uno tiene en una variable. ¿Ya? En una variable tú tenías, voy a borrar esto de acá que dice circunferencia. En la ecuación cuadrática de una variable tú tenías esto, ax cuadrado más bx más c, ¿no? Igual 0. Esa era la ecuación cuadrática en una variable. Aquí es la ecuación cuadrática en dos variables. Eso es todo. Por eso aparecen ax cuadrado, que es el x al cuadrado, más el y al cuadrado, más x por y, más x, más y una constante f que está como suelta. Ya, por eso hay como todos esos parámetros. Todo viene de todas las posibilidades que tiene la ecuación general de grado 2, ¿no? En dos variables. Entonces, ¿para qué sirve esta cosa? ¿Cuál es la gracia? Para que no se lo olvide. Lo que hace esta ecuación es definir todas las posibles secciones cónicas del plano cartesiano. Le hablaron de eso, ¿no? Las secciones cónicas. Además que le hablaron de eso. Creo que no. Secciones cónicas. ¿Cuáles son las secciones cónicas? Las secciones cónicas, como dice el nombre, son todas las que se obtienen al partir un cono.
esas cosas que se obtienen al partir un cono son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Son esas cuatro. Repito, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Esas son las famosas secciones cónicas. Me le voy a mostrar un dibujo. Esperen. Secciones cónicas, Google, acá están. Este dibujo es súper como ilustrativo, ¿no? Tú tienes un cono, como puedes ahí ver ese cono tridimensional. Tú tomas ese cono, imagínate tenías ese cono y lo partís con una hoja de papel, así. Acá está el cono, lo parto con una hoja de papel y lo parto de manera así. Precisamente como el papel lo pongo como paralelo a la base del cono. Si hago eso, el corte me va a dar justamente una circunferencia, ¿ya? Entonces tenéis tu cono, está parado así sobre la mesa, tú lo cortáis con una hoja de papel precisamente paralelo a la mesa. Eso te va a dar una circunferencia. Si lo haces en la hoja de papel, la inclinas un poquito y haces el corte, te va a dar una elipse. Si lo inclinas más todavía, la hoja de papel te va a dar una parábola y más todavía te va a dar una hipérbola. Y esas son las cuatro posibilidades. Todas esas posibilidades, esas cuatro cosas, están inscritas en una ecuación que es esa que estábamos viendo recién, que se llama la ecuación general cuadrática. ¿Ya? Esas son las cuatro cosas, por eso se llaman secciones cónicas, porque vienen de un cono. Que desde el mundo de la geometría, que usted las ve ahí, se traspasan al mundo del álgebra con esa fórmula que acabamos de ver. Entonces, dejo de compartir la pantalla. Esta ecuación, insisto, te describe todas las posibles secciones cónicas del plano cartesiano. Por eso es tan importante esta ecuación. Ahora, esta es una ecuación súper general, ¿cachai? Tú de aquí desprendes las cuatro posibilidades. ¿Ya? La circunferencia es de una forma, la elipse es de otra forma, ¿no? La parábola de otra forma, etc. ¿Se entiende eso? Que no se lo olvide. Entonces esta ecuación sirve para eso. Es como la gran ecuación que engloba todo, todas las secciones cónicas. Y de ahí tú como que la empiezas a estudiar por separado. Entonces, en particular, para el caso de lo que yo quería estudiar, el caso de la circunferencia que les decía, que es una de las cuatro secciones cónicas, en el caso de la circunferencia, esa ecuación cuadrática general, que es súper general, se transforma y se reescribe de una manera específica. ¿Y cómo es esa forma específica? Es lo que pusieron en el chat. Claro, es una cosa así. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Se acuerdan o no? ¿Vieron eso? Seguro que sí. Sí. Ya. Pregunta entonces para ustedes. ¿Por qué es esa la ecuación? ¿Le explicaron eso o no? ¿Por qué justamente eso describe una circunferencia? No sé si saben la respuesta a esa pregunta. A lo que me refiero es lo siguiente. Tú sabes que una circunferencia... Espérame. Tú sabes que una circunferencia... ¿Qué es una circunferencia? Tú sabes que una circunferencia es así, ¿no? ¿Por qué esto, que tú lo ves ahí redondito, se traduce en esta fórmula? ¿Qué tiene que ver la fórmula con eso? A ver, ya lo escucho. La distancia que hay entre el centro y un punto dado de la circunferencia. Precisamente. Esta fórmula viene... ¿De dónde aparece esta fórmula? Esta fórmula viene de Pitágoras también, po. Esta fórmula viene de lo que vimos en la vez anterior, de la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque mira, te hago un plano cartesiano.
Te lo voy a explicar para que no se lo olvide. Tú fijas un punto cualquiera en el plano cartesiano, ¿ya? Fija un punto cualquiera. Ese puntito cualquiera lo vamos a llamar con las coordenadas h, k. ¿Mm? Y tú tomas una distancia arbitraria de ese punto. Esa distancia arbitraria la vamos a llamar r, ¿cierto? Y luego lo que haces tú es mirar todos los puntos del plano cartesiano que estén a distancia r del punto rojo, ¿no? Y todos los puntos que estén a distancia r del punto rojo te van a conformar algo así que es como una redondela. Entonces, como la distancia es constante, y tú sabes que la distancia entre dos puntos se calcula, ¿cómo se calcula esa distancia? El radio, nosotros sabemos que si este puntito de acá es un punto de coordenada x, y, tú sabes que el radio se va a calcular como la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Eso es por la distancia de dos puntos, nosotros lo vimos. Si tú elevas eso al cuadrado, obtienes precisamente la ecuación de que está acá. ¿Mm? Entonces, la circunferencia, su ecuación, no es nada más ni nada menos que la aplicación directa de esa fórmula de la distancia de dos puntos. ¿Por qué es así? Porque todos los puntos de la circunferencia, por definición, tienen la misma distancia del centro. ¿Sí? Tú fijas un punto, fijas una distancia dada que se llama radio y luego miras todos los que están alrededor, que tienen la misma distancia. Por eso es esa fórmula. ¿Ya? Entonces, claro, precisamente se construye fijado un centro y fijado un radio. ¿Ya? El centro, entonces, claro, como ustedes dicen, está muy bien. El centro es de coordenadas HK y el radio es el que tiene radio que está ahí con la R. Ya, eso. Ya. A ver, esperemos un momento. Un segundo. Le voy a colocar un ejercicio ahora. ¿Qué pasa si tengo esto? A ver, ejercicio. ¿Qué pasa si tengo esto? Tengo una circunferencia fija, ¿ya? No sé si ustedes lo abrevian así, pero circunferencia como símbolo lo abreviamos así, con una redondela, un circulito con una X. Eso significa circunferencia, ¿ya? Le voy a dar una circunferencia. Esta es la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado igual a 9. ¿Ya? Esa es una circunferencia. Y te voy a dar un punto que está fuera de la circunferencia. Un punto P. ¿Ya? Y un punto P. El punto va a ser el punto de coordenadas 5,5. ¿Ya? Quiero que encuentres el punto de tangencia. Determine el punto de tangencia ¿cómo se dice esto? El punto de tangencia que une al punto P. Le voy a hacer el dibujo para que se entienda la situación. Le voy a hacer el dibujo y te voy a pedir que lo hagas tú. A ver si puedes hacer este ejercicio. Entonces, el dibujo, claro, tú tienes una circunferencia y tienes un punto que está fuera de la circunferencia. Ya, vamos a hacer un plano cartesiano. Entonces, la circunferencia la vamos a dibujar. Esto no es difícil de hacer, ¿cierto? La circunferencia está centrada en el origen y tiene radio 3, ¿no? Entonces, es como así.
Una cosa así. Está centrada justamente el centro, es el origen y tiene radio 3. Y por otro lado tienes un punto que está afuera, que es el punto 5,5, que está como por acá, ¿no? Ese es el punto P. Entonces a lo que me refiero es que encuentre el punto de tangencia con la circunferencia significa esto. Tú tomas el punto P, tiras la línea donde es tangente a la circunferencia, que será, no sé, un dibujo más o menos como así, y quiero que determines cuál es ese puntito de ahí. ¿Mm? Ese punto donde hay tangencia ahí. Y si usted se da cuenta, de hecho son dos, porque está ese punto y está también este otro por debajo. Que también está este otro punto de acá, que es justamente donde hay tangencia. ¿Cuáles son esos dos puntos? Esa es la pregunta. En realidad no, lo escribí mal, porque no es el punto, son los puntos. Determinen los puntos de tangencia que unen al punto P. ¿Ya? ¿Se entiende el ejercicio? Eso quiero que hagan. ¿Ya? Trate de hacerlo. Le di la circunferencia, le di el punto P. Quiero que encuentre las coordenadas de los dos puntitos que están ahí en negro, que son tangentes a la circunferencia por esa raya, por esa línea, las dos líneas negras. Trata de hacerlo. Lo vamos a revisar en un ratito.
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Saben cómo hacer el ejercicio, no? ¿Se entiende? ¿Cómo va con eso? Estoy un poco perdido. Ya. ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿alguien sabe cómo se hace esto? Hay que hacerlo con las rectas. Ya, ¿cómo así? Encontrar la recta que es como perpendicular a la que se traza entre el centro y el punto P. Ya, Y de ahí ya no sé, me y ya parece no sé bien. cómo Me hacerlo. parece bien. No, este ejercicio es difícil, po, y además súper largo. Por eso se lo doy para que intente hacerlo y me pregunte si es que puede hacerlo. Entonces ya, voy a borrar. Profe, Dígame. los dos puntos se encuentran a la misma distancia que P, ¿verdad? Uy, ¿O eso es no una muy buena necesariamente? pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Porque se podría hacer otra circunferencia, Ya, a ¿no? ver. Para determinar Pudiese si es hacer que como una, están a la misma distancia, una circunferencia se como podría hacer así. una circunferencia, claro, en relación a P, Es pero una, es lo único que se me ocurre en verdad. es una muy buena pregunta de la cual no tengo la respuesta. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Dame un momento. Yo diría que sí. En todo caso, es una buena observación. Súper buena. Ahora, en realidad tampoco sé si eso te va a ayudar al ejercicio. Quizás sí. Es una muy buena apreciación en todo caso. Bueno, mire, le voy a mostrar cómo lo podríamos hacer, ¿ya? Por lo menos que entienda la idea, ¿ya? Mira, este punto, que tú no lo conoces, este punto lo vamos a llamar, le vamos a poner nombre, lo vamos a llamar Q, ¿ok?
Entonces tenemos un Q1 y un Q2, pero simplemente le vamos a abreviar y lo vamos a poner Q. Y el Q le vamos a llamar, va a tener coordenadas A, B, ¿ya? Que son incógnitas, pues A y B son incógnitas, no sabemos cuánto valen. Ok, entonces, ahora que tú sabes que el punto Q está dado de esa forma, con coordenadas A, B, que son incógnitas, tú puedes construir, lo voy a poner con otro color mejor. Tú puedes construir la recta que une al punto P y al punto Q. ¿Sí? ¿Cómo construyo la ecuación de esta recta que está acá? ¿Cómo lo hago? Bueno, ecuación de la recta dados dos puntos, ¿no es cierto? ¿Qué te dice la ecuación de la recta dados dos puntos? Dice y menos y1 igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1 por x menos x1, ¿no es cierto? Eso dice la ecuación de esa recta. Entonces, con esa ecuación tú puedes construir la fórmula explícita de esa recta que va a estar ahí, ¿ya? Esa recta, entonces, en este caso, ¿quién va a ser el i1 y el i2 y el x1 y x2? Entonces, en este contexto, el x1 va a ser el a, el x2 va a ser el 5, el i1 es b y el i2 es 5 también. Entonces, aplicamos la fórmula y vamos a obtener la ecuación de esa recta que está ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Es i menos b igual a 5 menos b partido por 5 menos a por x menos a. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta que pasa entonces por el punto P y el punto Q. Ya, si tú despejas la Y aquí, entonces, si tú despejas la Y, voy a borrar aquí. Si tú despejas la Y, ¿qué es lo que va a quedar? Despejemos la Y, te va a quedar esto. Y igual a 5 menos B partido 5 menos A por X menos 5 menos B partido 5 menos A por A más B. ¿Sí? Ahí tengo la recta despejadita. Ahí está la ecuación de la recta. ¿Ya? Ya, pues. Entonces ahí tengo la ecuación de la recta. ¿Qué hago con esa recta? Mire, tú sabes que esa recta, que es la recta que está ahí en negro, al final, ¿cierto? Esta recta negra que está ahí, esa recta corta a la circunferencia en un puro punto, porque es tangente, es una recta tangente a la circunferencia. Lo corta en un puro punto, que es el punto Q, precisamente es el punto Q. ¿Esto qué significa? ¿Cómo? Pregunta general. ¿Cómo se hace? A ver si usted sabe. ¿Cómo se hace para obtener el intercepto, la intersección entre dos cosas, entre dos curvas? Si quiero calcular la intersección entre una recta y una circunferencia, ¿cómo se hace eso? Lo pregunto en general. Si yo te doy una circunferencia y te doy una recta en general, ¿cómo encuentro dónde se intersectan estas dos cosas? ¿Se entiende la pregunta? Con las ecuaciones de ambas, precisamente. O sea, repito la pregunta ya. Tú tienes un plano cartesiano y te doy esta circunferencia y te doy esta recta, ya. Y te digo, mira, encuéntrame esos puntos de intersección. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son esos puntos donde se corta la circunferencia con la recta? ¿Cómo se hace eso? Con un sistema de ecuaciones, precisamente. Sería la ecuación de la circunferencia con la ecuación de la línea, ¿cierto? Las dos ecuaciones. Esos sistemas, las soluciones, te van a dar los puntos de corte, ¿sí? Justamente te van a dar los puntos de corte. Entonces, en este caso, eso es lo que nos va a servir, po. ¿Qué tendrías que hacer tú? Plantear el sistema de la circunferencia que está en rojo con la recta que está ahí en negro. Entonces, y eso te va a entregar precisamente, tiene que darte el punto Q.
que es la intersección de ambos. Entonces, el sistema que vamos a tener es este, la circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado igual 9, con la recta, que es esa que está ahí abajo, y igual a 5 menos b partido 5 menos a por x menos 5 menos b partido 5 menos a por a más b. Este sistemita de ecuaciones, tú sabes que ese sistema de ecuaciones tiene que darte una solución única, solo una, que es el punto Q. ¿Sí o no? Insisto, ese sistema tiene que darte una solución solamente, que es el punto Q, porque es una recta tangente, pasa por un puro punto. ¿Ya? Entonces, si tú intentas resolver este sistema, insisto, tienes que buscar la forma de que este sistema tenga solución única. ¿Mm? Ya. Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a borrar todo esto. Me quedo con este sistema nomás. Para hacer que este sistema tenga solución única, lo que tienes que hacer es, meter esta y aquí adentro, primero, de manera que lo que va a quedar es esta ecuación ahora. Reemplazamos la y dentro de la primera ecuación. Entonces te queda x cuadrado más todo lo que esté abajo al cuadrado. Ya que es una cosa re larga en verdad. 5 menos b partido 5 menos a por x menos 5 menos b partido 5 menos a por a más b al cuadrado. Esto tiene que darte igual a 9. ¿Sí? Eso tiene que darte igual a 9. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tomé la segunda ecuación y la reemplacé en la primera. Entonces obtuve esta ecuación. Y si te das cuenta, esta ecuación de aquí es una ecuación cuadrática para la variable x. Es una ecuación cuadrática para la variable x. ¿Ya? Es una ecuación cuadrática para la variable x. Pero esta ecuación que está aquí, insisto, el a y el b son la incógnita al final. Por la x, ¿qué significa esa x? Esa x en realidad no importa mucho en este momento. Lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el valor de a y b, ¿no es cierto? Eso va a darnos cuál es el punto Q. Entonces, ¿qué hacemos con esta ecuación? Como esta ecuación tiene que tener solución única, porque insisto, tiene que haber un solo intersecto con la recta y la circunferencia. Para que una ecuación cuadrática tenga solución única, ¿qué tiene que pasar? Que el discriminante tiene que valer 0. ¿Se acuerda de eso? Una ecuación cuadrática tiene solución única cuando el discriminante es 0. ¿Sí? Entonces, no sé si se va entendiendo toda la cuestión, ya que en verdad es bien largo, pero le voy a hacer un resumen después. Si el discriminante es 0, entonces esta ecuación tiene solución única. Con eso, la x va a desaparecer, porque la x no importa para el discriminante. Y con eso voy a poder determinar el a y el b. Ese es el esquema. Entonces, si tú le calculas el discriminante a esta ecuación cuadrática de aquí, que eso es lo que tienes que hacer, calcular el discriminante a esa ecuación cuadrática de aquí, que es algo súper grande, va a quedar una cosa súper larga, y eso lo igualas a 0, vas a encontrar condiciones para a y b, finalmente. ¿Ya? Además, quiero que observe, quiero hacerle una observación más también. Además, tú sabes que también, observe esto, como a y b son las coordenadas del punto Q y el punto Q pertenece a la circunferencia, además también tenemos garantizado, como eso va a pertenecer a la circunferencia, tiene que ocurrir también que a cuadrado más b cuadrado también tiene que valer 9.
Tenga eso también en mente cuando haga el desarrollo de esa ecuación cuadrática que está ahí, ¿ya? Entonces repito, ¿qué hay que hacer? Desarrollar ese cuadrado de binomio y expresar toda la cuestión, que va a quedar algo súper grande. Luego a eso calcular el discriminante y a eso lo tienes que igualar a 0. Y ahí va a poder determinar A y B. ¿Sí? No lo voy a hacer porque es muy largo el proceso. No sé si se entendió alguna pregunta. Quedó claro, ¿no? Sí. Ya. Es súper largo y en verdad es súper engorroso, ¿no? Así que se lo dejo a usted para que lo haga. O sea, tómese el tiempo de hacerlo porque igual con eso va a poder encontrar las dos posibilidades, ¿sí? O sea, insisto, esta ecuación tiene que tener solución única, por eso va a haber el discriminante, tenemos que igualarlo a 0. Pero cuando tú despejes el A y el B, te van a dar dos soluciones al final. ¿Ya? La X tiene que ser única, por eso el discriminante es 0. Pero cuando tú hagas el despeje con el discriminante igual a 0, te van a dar dos soluciones. Dos A's y dos B's. ¿Mm? ¿Que por qué tienen que haber dos? Porque hay dos puntos Q en el plano cartesiano. Como habíamos dicho, el punto y la tangencia son dos, que están marcados en el dibujo. Entonces, esta ecuación al final va a tener dos soluciones. Dos A's y dos B's. Eso. Ahí se lo dejo para que lo termine. Ya, es bien enredado en todo caso. Vamos a hacer ahora un ejercicio un poco más fácil porque para que se entienda esto de la tangencia, que igual es importante. Por ejemplo, esto es una versión más fácil del ejercicio anterior. Le voy a poner una versión un poco más fácil. Mira, si te doy este otro ejercicio. Esto es un poco más corto. Te doy esta circunferencia. La circunferencia de ecuación esta, x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 6y más 20 igual 0. Te doy esa circunferencia y te doy este punto P, coordenadas 3,5. Te voy a pedir que encuentres la ecuación de la tangente que pasa por el punto, por ese punto. Ya que es algo muy similar a lo que estábamos haciendo. De hecho, es muy parecido. Encuentre la ecuación de la tangente que pasan... No, perdón. La ecuación de la tangente que pasa por el punto P. Esto es parecido, pero es distinto. Ahí va a ver la diferencia. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces tiene una circunferencia y tiene un punto. ¿Qué hay que hacer? Ya, ¿qué hay que hacer? Primero, escribir esta circunferencia de una manera más adecuada para saber cuál es el centro y cuál es el radio, ¿cierto? Eso es lo primero. Escribir eso de forma adecuada para saber cuál es el centro y el radio. Entonces, no sé si saben hacer eso, pero lo que hay que hacer es completar cuadrados. ¿Saben completar cuadrados? ¿Le enseñaron eso? Creo que sí, eso es lo que no me acuerdo. Ya, lo vamos a hacer en todo caso. Claro, lo que hay que hacer es como pasar esa ecuación que está arriba en la circunferencia, que está escrito, fíjese que ahí está escrito de la manera como lo que le decía antes, la ecuación general de grado 2. Ahí está como desplegada, ¿sí? Lo que hay que hacer es como escribirlo, de modo que quede como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Eso hay que hacer. Entonces para eso hay que hacer una completación de cuadrados. De hecho hay que hacer dos.
Le voy a mostrar cómo hacerlo por si no se acuerda. Ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú primero? Juntar toda la x en un lado y la y como al lado. A ver, lo que voy a hacer es, claro, tomar x cuadrado menos 8x, como que toda la x por este lado, más y al cuadrado menos 6y, ¿ya? Al ladito. Y el 20 que está, este 20 que está aquí lo voy a pasar para el lado derecho, que va a quedar como menos 20. Ya entonces quedé como con la x en un ladito, la y en otro ladito y el número para el otro lado, para el lado derecho. Ya, entonces lo que hay que hacer es completar dos cuadrados. Primero lo que tenga relación con la x, segundo lo que tenga relación con la y. Ya hay que hacer dos completaciones de cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Lo que tienes que hacer tú es básicamente escribir esta cosa como si fuese un cuadrado de binomio. X más algo al cuadrado menos otra cosa. Eso es una completación de cuadrados, ¿ya? Como ese x cuadrado menos 8x, tú tienes que ponerle un cuadrado de binomio menos otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso entonces? Como tú quieres construir un cuadrado de binomio, fíjate, esto es bien intuitivo, como quieres construir un cuadrado de binomio, tú sabes que la forma del cuadrado de binomio que te dice, x más, qué sé yo, a al cuadrado. ¿Cómo va a ser esto? Es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces fíjate, para construir un cuadrado binomio ya tenemos el primero al cuadrado, eso ya está. Entonces este objeto de aquí, el menos 8x, tiene que ser este de acá, el doble del primero por el segundo, ¿entiendes? Entonces yo quiero construir un x más algo, más a. Ese a tiene que cumplir lo siguiente, tiene que cumplir que menos 8x tiene que valer 2 veces a. Por x, perdón, por x. De modo que si tú despejas la a, te va a quedar que es menos 4. ¿Ya? Menos 4. Es básicamente el a va a ser la mitad del número que está acompañando la x ahí, que es menos 8. Entonces te va a dar menos 4. Voy a borrar todo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este x cuadrado menos 8x, esto es lo mismo que escribirlo así, como x menos 4 al cuadrado. Más, ¿qué cosa? Fíjate en eso. X menos 4 al cuadrado binomio, ¿cuánto es eso? Es el primero al cuadrado, que es x cuadrado. Bien, vamos a expandir este cuadrado binomio de aquí. Este cuadrado binomio de acá es... Pero voy a subir la ecuación porque está muy abajo. Entonces tienes ese cuadrado binomio que está ahí. Ese cuadrado binomio se expande de esta manera. El primero al cuadrado, x cuadrado, está bien porque calza con el de arriba. Súper. Está bien. Menos 2 por 4 por x, ¿no es cierto? Que esto es menos 8x, que también va súper bien porque está ahí. Más el cuadrado del segundo, que es 16. Ese 16 acá no está. Acá no hay ningún 16, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer tú para que se complete la igualdad es en ese signo de interrogación de ahí, tienes que restar 16 acá. Menos 16. ¿Sí? Entonces, en resumen, espero que se haya entendido, quizás lo que les expliqué un poco enredado. En resumen, estas dos cosas son iguales. X cuadrado menos 8x es lo mismo que x menos 4 al cuadrado y un menos 16 afuera. ¿Ya? Ahí hice una completación de cuadrados. Ahora te toca a ti hacer lo mismo con este.
con las y, ¿ya? Tienes que hacer eso. Tomar la y menos y cuadrado menos 6y, ponerlo como un cuadrado de binomio, menos algo. ¿Cómo va a quedar eso? Vamos a verlo. ¿Cómo va a quedar eso? Como yo se lo acabo de decir, entonces la receta es la siguiente. Bueno, más tiene que ser y. Tiene que haber un paréntesis y un i. De eso estamos claros. Y acá va a haber un menos. ¿Por qué va a haber un menos? Porque aquí hay un menos. Ya, siguiente. ¿Qué numerito va a aparecer acá? Y todo eso al cuadrado. ¿Qué numerito va a aparecer ahí? Va a aparecer, como le había dicho, es la mitad de este. La mitad del 6, que es 3. Entonces es i menos 3 al cuadrado. Y menos tengo que restar ¿qué cosa? ¿Qué tengo que sacarle? Para que se conserve la igualdad, lo que tengo que sacarle es este cuadrado del 3. El cuadrado de 3 es 9. Menos 9. Ahí coloco menos 9. Y ahí tengo la completación del otro cuadrado. Sí, está bien lo que pusieron en el chat. Está bien. Eso es. ¿Mm? Entonces ahí completé los dos cuadrados. El primero es con la x y el segundo con la y. No sé si se entendió eso. Ya, y esto además lo teníamos al otro lado igual a menos 20. ¿Qué hay que hacer ahora para llegar a la circunferencia? Es tirar el 16 y el 9 para el otro lado. Y juntar los numeritos que estén al lado derecho. Entonces lo que va a quedar, espero que se haya entendido, es esto. X menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a, ¿qué pasa al otro lado? 16 más 9 menos 20. ¿Cuánto es eso? 16 más 9 menos 20. Eso da 5, ¿no? 5, sí, gracias. Efectivamente. Y ahí tengo la ecuación de la circunferencia ya escrito como si fuese una circunferencia, ya tal cual, como es una circunferencia. Es esa, x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 5. Entonces de acá tú puedes, ¿por qué es importante hacer eso? Porque acá puedes obtener el centro y el radio. Entonces aquí con esto yo ya sé dónde está centrada la circunferencia y cuál es su radio. Entonces el centro, ¿cuál va a ser de acá? ¿Cuál es el centro? ¿Y cuál es el radio? A ver, anotemos los dos, dígame usted. ¿Cuál es el centro y cuál es el radio? El centro es 4,3, Eso. ¿Y el radio? raíz de 5. Eso, muy bien. Raíz cuadrada de 5. Excelente. Exactamente, puede ser el centro y es el radio. Súper. Esa información es re importante porque nos va a servir como para ubicarnos. Si esta es la circunferencia, está centrada acá, bueno, y el punto P está como por este otro lado, entonces cómo se manejan las situaciones. Y ahora, de hecho, ahora tú ya puedes como hacer una especie de dibujo del asunto. Así que vamos a hacer el dibujo. Ya, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer un plano cartesiano. Plano cartesiano. Ubicamos entonces el centro de la circunferencia, el 4,3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Aquí está el 4,3. Acá está el centro. Y el punto P también lo voy a dibujar. El punto P es el punto de coordenadas 3,5. Entonces está como por aquí. Está el punto P. ¿Cierto? Y la circunferencia tiene radio raíz cuadrada de 5. Entonces la circunferencia va a ser una cosa como así. Va a ser con regular. Como así. ¿Sí? Una cosa así será la circunferencia. Ya. Pregunta para ustedes. ¿Cómo sé si el punto P pertenece o no a la circunferencia? Pregunta. ¿El punto P pertenece a la circunferencia, sí o no? ¿Qué crees tú? Quizá yo estoy haciendo mal el dibujo, pues. Quizá la circunferencia precisamente pasa por el punto P.
o quizás no. Quizás la circunferencia, de hecho, es que puede pasar lo siguiente, que tal vez yo estoy haciendo mal el dibujo. Tal vez la circunferencia en realidad es así, como que corta justo en el punto P. O incluso puede ser más peor todavía, que sea una cosa así grandota, ¿no? Y como que contiene al punto P adentro. Entonces, ¿en cuál de las posibilidades realmente estoy? ¿Será esa? ¿O será esa? ¿O realmente está esa así? Piénselo. ¿Cuál de las tres posibilidades será la real? La voy a dibujar con los tres colores. Quizás es esa que está en negro, quizás es esta que está como en naranjo, o quizás es esta que está en morado. Alguna de esas tres posibilidades tiene que ser. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo puedo saber cuál de las tres posibilidades es la correcta? Es la, es parte de la circunferencia. ¿Tú crees que el punto P pertenece a la circunferencia? O sea, si medimos la distancia entre el centro y el punto P, ¿Mm? sería como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 más ¿Ya? 4 sería 5, sería la raíz de 5, que sería igual al radio. Exactamente, muy bien. Exactamente. Muy bien. Entonces, claro, la circunferencia efectivamente contiene al punto P. Entonces la situación era esa. Claro, así es. A ver, lo voy a dibujar mejor. Es así. Efectivamente, esa es la situación. ¿Mm? Hay otra manera de verlo. Ya le voy a mostrar las dos formas. La primera era precisamente porque la distancia entre estos dos puntos tú la puedes calcular. La distancia es efectivamente raíz cuadrada de 5, porque calza con el radio de la circunferencia. Esa es una manera de saberlo. Otra manera de saberlo es que tú tienes que reemplazar el punto P en esta ecuación y tiene que funcionarte. ¿Sí? Es decir, tú reemplazas acá x igual a 3 y reemplazas acá y igual a 5. Y eso tiene que funcionar la ecuación, tiene que funcionar. Y efectivamente funciona porque es 3 menos 4 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1 al cuadrado, perdón, menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que efectivamente da 5. ¿Sí? Son las dos formas, po. Calculando la distancia derechamente o reemplazándolo en la ecuación de la circunferencia. Y cachai que en ambas cosas funciona. Entonces, efectivamente el P es un punto de la circunferencia, ¿vale? Vamos bien. Ya. Como yo estoy seguro, ya estoy seguro que el punto P es un punto de la circunferencia, ahora podemos resolver el ejercicio. Porque el ejercicio te decía, bueno, determina la tangente que pasa por el punto P. ¿Qué hay que hacer entonces? Determinar la recta tangente que pasa, esa recta negra que está ahí. ¿Sí? Eso hay que hacer, determinar la ecuación de esa recta negra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo encuentro esa ecuación de esa recta negra? Con eso va a terminar el ejercicio, po. Hay que encontrar la ecuación de esa recta que está ahí en negro. ¿Cómo se hace? Me faltó aquí poner recta. Ah, no, había puesto tangente.
¿Cómo encuentro esa recta que está ahí en negro? Bueno, ¿cómo se encuentra esa recta? Lo que le había dicho. ¿Cómo se encuentra esa recta? Lo que vas a tener que hacer tú es primero determinar esta recta, la recta radial. Esa recta, primero, la recta que une al punto P y al punto C. ¿Cómo encuentras esa recta? Con la ecuación de la recta dados dos puntos. Pero de hecho ni siquiera es necesario. Lo único que necesitas tú es saber la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Si tú conoces la pendiente de esa recta, tú vas a poder saber la pendiente de la recta negra. ¿Por qué? Porque la negra y la café son perpendiculares, ¿sí? Como se lo había comentado, la recta radial con la tangente hacen 90 grados. Entonces, si yo conozco la pendiente de la recta café, como es perpendicular a la negra, voy a sacar la pendiente de la recta negra. Si saco la pendiente de la recta negra, como yo sé que tiene tal pendiente y pasa por ese punto P, listo. ¿Por qué? Porque está la fórmula de la ecuación de la recta da un punto y la pendiente. Eso, precisamente está muy bien lo que pusieron en el chat. Justamente. Sacáis la pendiente de la recta radial, luego con eso obtienes la de la negra, y con eso, con la pendiente y el punto P, obtienes la ecuación de la recta negra, ¿no? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Si el punto no hubiese pertenecido a la circunferencia, habríamos tenido que hacerlo como en el ejercicio pasado. Sí, justamente, sí. Sí, sería distinto. Sería como en el ejercicio anterior, claro. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entendió todo? Ya, pues. Bueno, ya estamos a la hora, así que termine el ejercicio. Se lo dejo ahí. Igual trate de terminar el anterior también, pues. Termínelo. Estos ejercicios son súper largos, así que tómese el tiempo para resolverlo, ¿no? Y eso, nos vemos la otra semana. Que estén bien. Chao, chao. Ya, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Cuídese. Chao, chao.